César Sinde es, además de contertulio habitual, periodista especializado en motor y seguridad vial. Él nos ha preparado una pequeña presentación mediante unas fotografías y una serie de documentación recabada para demostrarnos en qué consiste esta nueva fórmula de movilidad que nos quieren proponer, en la que parece ser que la bicicleta es el remedio a todos los males. Cuéntenos. Pues sí, Javier, porque la estrategia consiste básicamente... Acércase a la pantalla. ¿Aquí? Ahí entro bien. Venga, adelante. Fenomenal. La estrategia lo que consiste es, por un lado, la propaganda y por otro lado, la imposición. La propaganda, pues por ejemplo, para fomentar el uso de la bicicleta nos ponen esta foto bucólica de un señor muy feliz con su bici, porque bueno, parece que está muy feliz por montar en bici, ¿verdad? Pero tras esta propaganda, si vemos la siguiente fotografía, nuestros compañeros de realización nos la ponen, lo que se oculta, por ejemplo, es que cuando vas en bici y llueve, te calas. Eso la izquierda nunca lo dice. La siguiente fotografía es otro ejemplo de lo que oculta la izquierda. Cuando vas en bicicleta y te vas al suelo, en bici, luego lo veremos más detenidamente, pero en bicicleta no tienes nada con lo que protegerte si te vas al suelo. La bicicleta no tiene carrocería, no tiene airbag, no tiene cinturón de seguridad. Mucha gente cree incluso que por llevar el casco lo que ocurre es que está a salvo, y efectivamente el casco te protege de una lesión en el cráneo de la cabeza. Pero dentro de la cabeza, como todo el mundo sabe, está el cerebro. Y cuando tú te das un golpe, el casco te salva de una fisura o de una rotura en el cráneo, pero el cerebro golpea contra las partes internas de la cabeza. ¿Y eso qué ocurre? Te puede provocar una hemorragia por una rotura de vena y de ahí te vas a la tumba. Eso la izquierda se lo calla. Y no hace falta además chocarse a mucha velocidad yendo con casco para que se te parta una vena interna del cerebro, tengas una hemorragia que a lo mejor no sea operable y te mueras. Es otra cosa que la izquierda se calla. En la siguiente foto pues podemos ver otro ejemplo. La izquierda promueve el transporte público. De hecho, en la legislación de Pedro Sánchez promueve el transporte público, el peatón y la bicicleta como modos preferentes de movilidad en ciudad, y en último lugar el coche particular. ¿Vale? Te ponen estas bonitas fotos para instarnos a que usemos el transporte público, pero luego ¿qué ocurre? Pues que esto también es ir en transporte público, con lo cual vemos que evidentemente esas son las partes que se calla la izquierda, que es incómodo ir en transporte público, que no todo el mundo está a gusto con estas situaciones en transporte público, o que el transporte público no cubre necesidades para muchas personas que como por ejemplo desplazar niños en cochecitos, las personas mayores que tienen movilidad reducida, o por ejemplo se calla que ir en el coche es ir con tus amigos, es ir con tu música, es ir con tu gente, es ir con quien quieres, es en definitiva moverte con mucha más calidad que en transporte público, pero eso la izquierda se lo calla. En siguientes fotos también podemos ver más cosas que hace la izquierda. Por ejemplo, dicen la izquierda es para las ciudades tienen que ser para las personas, tenemos que hacer ciudades más vivibles, tenemos que evitar que las ciudades sean para los coches. Te ponen fotos como esta o fotos como la siguiente que vamos a ver, como esta otra dentro de atascos, y dicen que las ciudades no pueden ser para los coches, pero oiga, en la siguiente foto se ve la realidad, es que dentro de los coches también van personas. Por tanto, ¿por qué narices estamos persiguiendo que haya personas que se muevan en coche? Porque los coches no tienen vida propia. En la siguiente fotografía podemos ver otro ejemplo. Te ponen fotos bucólicas como estas para instarte a que vayas andando, porque es muy bonito y las ciudades son muy vivibles al ir andando. Pero ¿qué pasa cuando cerramos calles al acceso a los coches? Pues pasa que tenemos aquí una mujer andando sola por la calle que corre un riesgo. Una mujer está mucho más segura yendo dentro del coche con los seguros echados que yendo andando por la calle. Está más segura de robos, de atracos o de violaciones, como se puede ver en esta fotografía. O la siguiente fotografía también nos puede ilustrar otros aspectos de la propaganda que hace la izquierda. Foto bucólica de la movilidad en bici, pero la siguiente fotografía nos va a devolver a la realidad. Las personas mayores que no pueden montar en bici y que necesitan el coche para ser desplazadas porque tienen problemas de salud, ¿qué pasa? ¿También tienen que ir en bici? No, no es posible. Por tanto, no es posible restringir el uso del coche en las ciudades porque le haces polvo a muchas personas que necesitan usar el vehículo. Bueno, con esta explicación nos damos perfecta cuenta de que no es solo todo lo que reduce, pero don César, vamos a ver, los defensores de este nuevo modelo de movilidad alternativo argumentan que si la bici es insegura es por culpa de que en las ciudades hay coches y que por tanto son los coches los que provocan la peligrosidad de la bicicleta. Sí, efectivamente, pero eso ocurre. Hay muchos accidentes de tráfico donde el culpable es el conductor, sí, pero hay muchos otros accidentes de tráfico donde no hay ningún vehículo implicado, y lo vamos a ver en el siguiente vídeo, y donde los ciclistas se caen y se golpean contra todo tipo de elementos que por ir en bici y darte un golpe contra ellos, eso es peligroso para nuestra propia integridad física. Lo vemos.
que se caen. Ahí, por ejemplo, no hay ningún coche que provoque la caída de los ciclistas. ¿Y qué ocurre? Abrasiones contra el suelo del asfalto, caídas, golpes en multitud de partes del cuerpo. Es decir, que no necesariamente en todos los accidentes de bicicleta interviene un coche. Claro. Efectivamente, es que eso es una de las mentiras que hay que desmontar de la izquierda. No todos los accidentes, es verdad que muchos accidentes en ciudad se producen porque un vehículo, un conductor hace algo mal y golpea a un ciclista y el ciclista se va al suelo. Pero si eso realmente fuera así, habría una solución, que serían los carriles bici. Si queremos evitar que un coche intervenga en un accidente de bicicleta, establecemos carriles bici y eso sería el sistema más seguro para transitar, ¿no? Eso evita un tipo de accidente o un factor desencadenante de accidente, que es que un ciclista se vaya al suelo porque un coche le da un golpe. Pero en los carriles bici, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Qué estamos viendo? Accidentados Pues sin necesidad de intervención de vehículos de motor. Exactamente, donde no hay ninguna intervención de vehículo a motor y donde hay ciclistas que se pueden golpear contra esa maceta. Ese ciclista se está quejando en concreto de que le duele la pierna, de que se ha dado un golpe en la cabeza. Es decir, aun yendo por carriles bici, el problema es que te puedes golpear contra todos esos elementos que ven ustedes en la imagen. Ese poste de esa farola, ese parterre o esa separación de plantas, esa maceta grande, el bordillo de la propia acera, que es un canto con el cual te puedes dar, por ejemplo, en la rodilla y te haces polvo la rodilla y quedas cojo de por vida. Y una bicicleta, podrán pensar ustedes que la velocidad en comparación a un coche, lógicamente, no es muy elevada, pero a 30 kilómetros por hora clavarte o comerte una papelera, comerte un poste, comerte un bordillo, cualquier elemento, un volardo, cualquier elemento de los que tienen las ciudades, eso te puede provocar lesiones de muchísima gravedad. Como conclusión, ¿podemos decir que la bicicleta es un medio de transporte seguro? Seguro, no, porque no ofrece todos los sistemas de protección que ofrece un vehículo, que eso es a lo que deberíamos ir. La clave es que a velocidad de bicicleta, hasta 30-35 kilómetros hora, un golpe en la bicicleta es empotrarte contra todas las cosas que hemos hablado. Pero a velocidad de bicicleta, a 35 kilómetros hora, un golpe, un accidente en coche es salir ileso del mismo. Lo vemos en el siguiente vídeo. Bastante gráfico lo que hemos visto en el vídeo, pero César, ¿nos podrías explicar esa prueba de colisión que hemos visto con el Smart? ¿Qué es lo que pretendían demostrar con ese impacto?
cómo un coche tan pequeño como el Smart, cómo la tecnología de los automóviles ya ha conseguido aumentar el umbral de supervivencia en caso de impacto, y cómo un coche tan pequeño como el Smart, que eso es de hace 10 años, ese vídeo por cierto, es capaz de proteger la vida, incluso que se veía en el vídeo, el propio presentador lo comentaba, era una prueba que hicieron en un canal de televisión británico, las puertas del coche se abrían sin ningún tipo de esfuerzo, sin necesidad de cortar los hierros del coche, ¿no? Cosa que en la bici no tenemos. Entonces, la industria del automóvil ha hecho una progresión espectacular en sistemas de seguridad activa, es decir, para evitar los accidentes de tráfico, y también en seguridad pasiva, para minimizar las consecuencias una vez que se produce el accidente de tráfico, y ahora, por ideología, la izquierda está criminalizando el automóvil para que vayamos en la bicicleta, que no tiene nada con lo que protegernos. Esa es la paradoja. Bueno, vemos que la izquierda es muy entusiasta con esto de la defensa del día sin coches, pero también muestra el mismo entusiasmo a la hora de, por ejemplo, renunciar a los miles de millones de euros que el Estado recauda de los conductores. Porque, por ejemplo, los conductores, ¿cuánto pagaron al Estado en 2021? Pues mira, según los datos de 2021 ya cerrados, fueron 34.592 millones de euros que pagamos en impuestos los 27 millones de conductores que hay en España, que es un tema que es importante tener en cuenta. Cuando compramos un coche, tenemos que satisfacer, a lo largo de toda la vida útil del vehículo, tenemos que satisfacer hasta 13 impuestos y tasas diferentes por el mero hecho de comprar un coche. Los más destacados cuantitativamente, como se puede ver, son el IVA de vehículos nuevos, que fueron 3.839 millones de euros, o también, ahora que está tan de moda, el IVA del combustible en 2021 fueron 7.200 millones de euros, o también el impuesto especial al combustible, que fueron 13.179 millones de euros, que es un tema que ahora estamos debatiendo mucho, ¿no? También el impuesto de circulación municipal, 2.961 millones de euros que pagamos los conductores a los 8.118 ayuntamientos que hay en España. O por otra parte, otros tipos de impuestos. El Gobierno subió los impuestos a los seguros del automóvil y se recaudaron 1.062 millones de euros en la recaudación con los seguros al automóvil que subió el Gobierno de Pedro Sánchez. O por ejemplo, cuando llevamos nuestro coche al taller, la recaudación de IVA y talleres y recambios fueron 4.494 millones de euros cada vez que tenemos una avería o llevamos nuestro coche a revisión. Por tanto, atacan el automóvil, pretenden que no cojamos el coche para luego, eso sí, recaudar un total de 34.592 millones de euros, que, como diría la izquierda, es un dinero que va para mantener la educación, los servicios públicos, la sanidad, etcétera. Por tanto, esto es un poco esquizoide, Javier, porque si lo que pretenden es prohibirnos el coche... 34.500 millones. Vamos a acercarles este gráfico para que lo vean. Fíjense, resulta que pueden encontrar hasta 14 conceptos diferentes, con 14 tipos de pago, de impuestos, de tasas, todas ellas relacionadas con la utilización del automóvil. ¿Ven? Concepto por concepto, hasta sumar estos 34.500 millones de euros. Bueno, don César, muchas gracias por la explicación. Un placer. No sé si alguien quiere aportar algo. Pues, hombre, yo aportaría un dato, y es que para unas cosas se ponen muy finos, prácticamente pues para decirnos cómo tenemos que circular. Ya estamos viendo en detrimento de nuestros vehículos particulares. Eso sí, cuando no hablemos de Falcon, porque ahí sí que no se ponen nada finos para ir de una ciudad a otra gastando todo lo que el presidente del gobierno, de nuestro gobierno, quiere gastar. Ahí no hay ningún reproche. Bueno, yo voy a hacer un ejercicio de libertad individual, es decir, evidentemente quien quiera usar la bici, que use la bici. Lógico. A partir de ahí que cada uno sea consciente de los riesgos que asume, que es lo que creo que quería decir César. Es decir, no hay ningún impedimento, nadie me puede exigir, evidentemente, que yo vaya en bicicleta, se puede lanzar el mensaje que se quiera, yo no uso la bicicleta, es que tampoco tengo carnet de conducir. Entonces yo directamente voy en el metro, que va a Pilar Llop, que nunca he visto a Pilar Llop en el metro. Pero ¿no coinciden en la misma línea? Yo no coincido en la misma línea, ni en la línea 9, ni en la línea 1, ni en la línea 4 la he visto, pero será que coincidimos, no vamos en la misma. Por tanto, lo que sí es verdad, y es una constatación lo que acabamos de ver, que existen múltiples riesgos. Y yo añadiría algo más, perdóname César, que son los patines, que a mí me están volviendo loco en Madrid. Yo ya, por favor, pido de verdad que haya un poco de cordura a la hora de utilizar los patines. Lo que no puede ser es que un peatón, un viandante como yo, me encuentre permanentemente sorteando riesgos. O sea, yo pido ahí de verdad cierta disciplina y que la reglamentación de todos los ayuntamientos imponga los debidos deberes de convivencia de los patines con los que, por ejemplo, yo voy por el Retiro paseando y me molesta soberanamente que me pase pegado a 30 centímetros un tipo con un patín.
No A lo una necesito. velocidad que va a una muy velocidad alta. de 30 kilómetros por hora. No te necesito que te Se han acerques a mí. producido choques graves de personas yo con patines que han arrollado a ancianas. Estuve en Valencia hace 2 semanas y tuve que atender a una señora que se había caído, a una mujer que se había caído con el patín, que por cierto estaba medio desmayada y con la clavícula rota. Por cierto, nadie se paró a atenderla. Estuve esperando media hora hasta que llegó la policía y llegó una ambulancia. Yo lo único que pido es una convivencia razonable y que, por favor, el que quiera utilizar la bici, es verdad que la utilice, a riesgo de que sepa cómo la utiliza. Pero, por favor, que sea un uso conveniente y adecuado a las Pero, horas. don Mario, yo coincido muchísimo con usted. Tiene usted o lo digo de otra manera, tiene usted toda la razón en que, claro, que tiene que haber libertad para que cada cual elija los medios de transporte que considere adecuados, sin lugar a dudas. Yo, como liberal, le predico usted a un converso, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? Que los poderes públicos no juegan limpio con eso. Porque en la medida en que se restringe el uso del automóvil, implícitamente, y además se promueve el uso de la bicicleta, los poderes públicos que hacen eso, ¿qué están haciendo? Están forzando, orientando o estimulando que la gente elija un medio de transporte intrínsecamente seguro, como es la bicicleta, en detrimento de un medio de transporte que es seguro en ciudad, que es de lo que se trata. Y por otra parte, cada vez que los poderes públicos, los ayuntamientos, empiezan a habilitar cada vez más carriles bici en una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿qué ocurre? A Madrid todos los días entran 1 millón de coches, de personas que no viven en Madrid, pero trabajan en Madrid y que necesitan moverse en coche. Si cada vez más se va restando espacio a los coches, que también son de personas que entran en Madrid, y se le da más espacio a la bicicleta, estamos haciendo un uso ineficiente del espacio público, porque los carriles bici todos hemos visto que están prácticamente vacíos a cualquier hora del día, mientras que las calles, sobre todo las grandes arterias, están llenas de coches. Por tanto, el coche es el sistema de transporte mayoritariamente elegido por los españoles. Por tanto, en democracia se gobierna para las mayorías, no para